Nelson Besole. Yo siempre me presento como simplemente un maestro. Para hablar de Susana Sewell, como les decía, la conocí desde que era muy joven, fue mi profesora de historia en primer año y hasta un año antes de su muerte, que me vino a visitar. No, Susana Beatriz Sewell Carioli nació el 12 del mes de mayo de 1933, siempre me comentaba de que ambos éramos de Tauro, ¿no? Y falleció el 13 de mayo del 2017 a los 84 años. Susana Beatriz Sewell egresó como bachiller del Liceo Nacional número 2 en el año 1951. Se graduó de profesora de historia en el Instituto Nacional del Profesorado en 1955. ¿Cómo ocurre que llega a Casares? Resulta que en la época que ella estudiaba, y hasta más o menos cerca de los 70, los colegios nacionales dependían del Ministerio de Educación de la Nación y había que inscribirse en Buenos Aires y esperar que lo nombraran de acuerdo al orden de puntaje que tenía. Y Susana va y se anota en un lugar que era Carlos Casares, pero eso se confundió. En realidad ella buscaba de anotarse en Vicente Casares, que es otro lugar que se encuentra mucho más cerca que Buenos Aires. Conclusión que cuando se enteró no le quedó otro remedio que para poder trabajar que venir a Carlos Casares. Soy Graciela Carioli Sewell, hija de Susana. Bueno, me convocaron acá para hablar un poco de Susana Sewell en su faceta un poco más privada. Mamá vino a Casares después de recibirse de profesora de historia. Ya deben saber que vino no equivocada, pero errada de pueblo. Ella pensó que iba a Vicente Casares y que era muy cerquita de Capital Federal y no llegaban nunca, bueno, porque el viaje era en tren, era mucho más largo de lo que esperaba. Y bueno, y encontró acá su lugar de residencia, encontró básicamente, creo yo, sus grandes amores, encontró a su pareja, a mi papá, a Raúl Carioli, y encontró en la docencia su otro gran amor, y más adelante con la biblioteca y con el archivo histórico. Yo soy la menor de 4 hermanos, de los 4 hijos, y me tocó, bueno, la parte que a mí me tocó vivir, ella ya había fundado la biblioteca, ya estaba con el archivo histórico también. Así que bueno, viví bastante plenamente esa etapa. Yo nací en el 69, así que también viví toda la parte del proceso militar, que fue importante en la vida de ella, y a mí me tocó vivirlo plenamente, digamos, porque estaba en la casa paterna con ellos. Así que bueno, fue una etapa complicada. No le impidió defender los valores que ella defendía, los ideales que ella defendía. Una persona absolutamente pendiente de las necesidades del otro y luchando por las necesidades del otro, que fueron las cosas que la llevaron a, por ejemplo, pensar en una biblioteca pública, defensora acérrima de la educación pública y gratuita, amante de su país, era pro Argentina en todo lo que pudiera, era muy firme en sus ideales, lo cual no le impedía ser una mamá absolutamente presente, cálida, contenedora, compañera. La verdad que como madre también fue ejemplar. Primero porque supo transmitir los valores que ella tenía,
y después porque no sabemos cómo, pero se la arreglaba para estar siempre presente en lo que uno la necesitara como hija, o bueno, supongo que como pareja igual. Así que familiarmente también era una persona muy, muy presente en la vida de todos nosotros. Yo diría que era una luchadora, tenía muy claro lo que quería, sabía a dónde, sabía pelear por lo que quería y era muy tenaz. Era lo que se proponía, seguramente lo alcanzara. Soy Alejandra, soy la hija del medio y creo que como valor agregado el haber adoptado a Casares como un lugar donde hacer base y donde ella pudo desarrollar todos sus intereses, tanto intelectuales como su interés por la historia, creo que eso fue muy destacado y creo que en Carlos Casares ha dejado un gran ejemplo para que se siga y para que muchos copien, ojalá, con el paso del tiempo. Ha sido una madre muy presente, ¿verdad? Y los valores que tenemos, básicamente los hemos tenido o nos ha ido empapando a lo largo de la vida y aún hoy vivimos recordando ejemplos y cosas que mamá todo el tiempo nos decía y nos demostraba con hechos. Creo que desde mi punto de vista ha sido una luchadora que jamás se dejó vencer aún con lo que se le ponía enfrente, nacionalista, como dice Graciela, al 100%. Y bueno, creo que el mayor legado también que ha dejado mamá han sido todos los alumnos que han pasado por sus aulas, el archivo histórico, la biblioteca, el intentar que la gente se contagie de leer, de no tirar las cosas que uno tiene de sus familiares, que las dejen en el archivo para que la historia de los pueblos o de las personas o de los apellidos o de los inmigrantes no se pierda. Si los juntamos todos puede hacer que era la idea, que las sociedades sean un poquito más conscientes y un poco mejor. Si pienso, la recuerdo siempre leyendo, estudiando, escribiendo sus libros o corrigiendo pruebas, incesantemente, y siempre pensando o en crear un diario como fue el Diario de la Calle, o en abrir una librería, o poner su energía en el archivo y en la docencia. Creo que hasta su último aliento siempre estuvo pensando en lo social y en la sociedad, y bueno, para nosotras es un gran orgullo pensar en mamá y todo lo fuerte y lo tenaz, como dice Graciela, que ha sido. Susana llegó como una profesora joven, venía de Capital, con muchas inquietudes, y una de sus inquietudes es que el estudiantado investigara. Siempre predominó su espíritu de investigadora de ella y lo trasladó a los que éramos sus alumnos. Entonces decidieron empezar a formar, fue estímulo de ella, idea de ella, cómo Casares no podía tener una biblioteca. Y le acompañaron otros docentes y le acompañaron el alumnado fundamentalmente. Así que estoy hablando del año 63. Yo llegué como el 66 por ahí, cuando empecé el primer año de secundaria. El viejo Colegio Nacional en ese momento funcionaba, a ver cómo les digo, en la calle Maipú, entre Almirante Brown y Alvarado. Una casa de familia grande, con esos corredores grandes y cosas por el estilo, y funcionaba el colegio. El rector en ese momento del colegio era el profesor Hernán. Y entonces se le pidió prestado para empezar a funcionar una biblioteca súper chiquitito, más chiquitito que esto era. Le prestaban la sala de música.
donde se daba clase de música, que era una casa vieja, se pueden imaginar. Ahí empezó, y se empezó a reunir material a través de las colectas que se hacían en la calle. Por años hizo esa colecta. Por eso la primera colecta que se hace es el 7 de septiembre, estamos por cumplir los años nosotros, 7 de septiembre de 1963. Algunos profesores, como Tita Miguel, Nidia Coviela, no sé si era profesora también Nidia Coviela, ¿qué más? Marta Fornero, bueno, todos colaboraban, eran todos profesores que habían más o menos todavía con las mismas inquietudes. Y después se siguió trabajando todos los años. Susana era un motor impresionante tirando de esta idea y de estimular a los chicos, por lo que la acompañaban, a todos los jóvenes estudiantes. Y la comunidad se dio cuenta que había respuesta por parte de la comunidad. Hasta que después ya recibimos el terreno. Este terreno donde está el edificio este. Y en esto, bueno, nosotros éramos un grupo que todavía muchos estamos, de aquella época que seguimos estando, viste, acá, y se empezó a trabajar para construir el edificio. En eso tengo que destacar, más allá del entusiasmo de todo y el entusiasmo de Susana que nos empujaba a todo y gestionaba y andábamos, la comunidad siempre respondió y acompañó, de todas las formas posibles, ante una rifa, una tómbola que se hacía en ese momento, bueno, qué sé yo, en todo. Bueno, Susana a su vez ya no le alcanzaba el tema de la biblioteca, sino que, dije al principio, tenía un espíritu de investigadora muy desarrollado, muy importante para ella, y empezó a decir como Casareno tiene historia. Y ahí fue del mismo modo, empezó a recopilar y a compilar entre los vecinos material que hacen a la historia, como cualquier tipo de documento. Yo cuando digo documento, cualquier tipo de soporte es válido para armar la historia. Y el trabajo que hizo fue un trabajo majestuoso, ¿no? Y ya ella empezó a trabajar sobre la historia del pueblo maya. Hay un libro que no sé si en algún momento lo tuvieron que usar o lo usaron, se usaba mucho, que es de su autoría, que va desde los orígenes hasta la autonomía de Casares, que es en 1907, con una documentación muy valiosa, ¿no? Y el archivo empezó a funcionar frente al Museo Mouras. Esa era una casa de un Carioli. Entonces adelante había un localcito así chiquitito, y ahí también se inauguró ahí. Y después se mudó acá, y acá cambió de lugares 25 veces, a correr todos esos papeles, esas carpetas, esas cajas llenas de papeles, hasta que yo me llevé siempre bien, nos peleábamos como todos, nos sentábamos a trabajar en un escritorio y nos peleábamos, por eso sí tomábamos mate juntos, lo mismo, ¿no? Por pensar que Susana me doblaba en edad y un poco más, así que tomábamos mate enojadas porque discutíamos por cosas, y entonces poníamos el mate en el medio y entonces que la relación continuó toda la vida, hasta que ella estuvo, ¿no? Que fue alumno de ella, cualquiera que buscaras, era muy, muy exigente. Te daba para leer un libro por mes, no te daba pavada, te daba y éramos chicos, fíjense que éramos chicos que terminamos 17 años que terminamos secundario. Yo lo tenía en dos materias, en historia y en lo que era educación cívica en ese momento. Y por ejemplo, el tipo ya decía, llegaba a clase y en esa época estabas en recreo, y para entrar del recreo al aula había que formar fila, bueno, al tropel, y sentarse. Cuando ellos se paraban a la puerta tenía que estar todo el mundo sentado y silencio. Eso es para demostrarlo. Entonces cuando ella entraba decía, buenos días señores, entonces todos nos paramos al lado, más o menos, así hasta que no decía que nos sentáramos, no nos sentábamos. Y llenaba el libro de asistencia de ella, las cosas que yo sabía que vos ese día, todas las clases tenías que haber estudiado. Y por ahí estaba dando clase y de repente decía, bueno, saquen vamos a una prueba de 10 minutos. Eso demostraba si sí o no. Y una anécdota chiquitita, dijo un día, como era trabajando, era ella en todos los lugares trabajando. ¿Viste? Me acuerdo que hizo una pregunta para el chico de 13 años, estoy hablando. ¿Qué es la democracia? Y una de las alumnas puso una prueba, la democracia, la palabra lo dice todo. Le puso un 0 así inmenso y dice, la nota lo dice todo. Es una pequeña, hay muchas. Cuando vine en el año 80, Susana, era época de dictadura, así que Susana estaba
perseguida en aquel momento en la educación, y su refugio era el Archivo Histórico Antonio Maya. Susana, lamentablemente, no podía dar clase en ese momento, la habían echado. Después la tuvieron que reincorporar cuando volvió la democracia. Y yo la conocí allí porque me interesaba la historia local, la historia regional, y ella era la principal investigadora que había en Casares. Entonces me acerqué al archivo histórico y allí nos conocimos. A mí me prestó un par de cosas, se las devolví al toque porque tenía cierta preferencia conmigo, pero en general Susana no te prestaba nada para sacar del archivo porque se corría el riesgo de que se perdiera. No nos olvidemos que ese archivo, el archivo histórico Antonio Maya, está dentro de la Biblioteca José Ingenieros, es privado, no es algo público. Es cierto que el pueblo colaboró y que las instituciones colaboraron con la documentación, para tener una documentación extraordinaria como tiene, ¿no? Pero Susana era muy celosa de sus documentos, como realmente tiene que ser, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Así que era estricta, en eso era muy estricta y me encanta que haya sido así, ¿no? Además que compartíamos mates, bueno, ella fumaba mucho, pero no fumaba en el archivo, ¿no? Trataba de fumar en otro lado, claro. Ella no era casarense, había venido de Buenos Aires, de la capital, había estudiado allá, se casó con Raúl Carioli, y bueno, acá tuvieron 4 hijos, pero adoptó a Casares como lo adopté yo. Yo tampoco soy de acá, vine en el año 80 y lo adopté como mío. Amamos a Casares y amamos la historia de la región. Y amamos, obviamente, todo lo que sea la investigación en pos de enriquecer la historia de nuestro pueblo, ¿no? Conocí a Susana muchísimo antes de que me diera clase, porque durante mi secundario era la época en que íbamos a investigar todos los días. Y yo iba con mi bicicleta Aurorita todas las tardes a la biblioteca José Ingenieros, y allí estaba Susana. Durante mi secundario tuve excelentes profesores, y entre ellos estaba Susana. Susana me dio durante poco tiempo porque después fue dejada cesante, estaba en el proceso militar y fue dejada cesante. Nos daba historia, permanentemente nos planteaba un desafío y siempre te dejaba con la duda. Vos tenías que buscar más allá de lo evidente. Fue de esas personas de las que pasan los años y vos no te las podés olvidar, porque dejaron huella, marcaron un camino, marcaron esto de que qué es lo que yo, si algún día soy docente, quiero dejar en mis alumnos y no quiero. Y si tuviera que definirla en una palabra, diría pasión por lo que hizo. Dejó huella en cada uno de los alumnos que tomó. Y no la puedo definir en una palabra, no voy a poder nunca, porque creo que no encontraría la palabra que abarque todos los valores que para mí representa mi mamá. Fue una adelantada para su época, fue feminista cuando no existía el feminismo, tuvo una conciencia social, una conciencia de lo que era el país y un amor por su país, que eso, así la definiría, una adelantada para su época. Las cosas que pasan hoy, nosotros las vivimos con mi mamá. Mamá ya las dijo, mamá ya nos inculcó, entonces me parece que esa es una definición. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, por recordarla, por tratar de hacer siempre estas cosas, de que siga, permanezca viva su memoria y lo que ella hizo. Muchísimas gracias, chicas.